pantalla para ver que todo vaya bien. Correcto. Sí, doctor. Ya se puede ver. Yo creo que ya podría empezar con su ponencia para poder acabar un poco temprano. Sí, muy bien, correcto. Sí, más bien mil disculpas con todos ustedes. Esto estaba planificado para el día de ayer, pero por motivos de fuerza mayor lo he tenido que hacer hoy día. Ya así que voy a tratar de hacerlo súper conciso, súper resumido, para que no sea aburrido y sea fácilmente entendible. Aparte que para que ya puedan irse a descansar. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que es tendencia, pues, ¿no? La infección COVID. ¿No? ¿Cuáles van a ser las manifestaciones, sus complicaciones a nivel pulmonar en un enfoque imagenológico, es decir, por tomografía? Vamos a obviar, vamos a saltarnos la parte de ultrasonido o de radiografía simple. Nos vamos a abocar específicamente a los hallazgos tomográficos. ¿Ya? Bueno, ahí les estoy presentando en este slide lo que es el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo, Junín, que es hospital categorizado como COVID en plena pandemia. Bueno, vamos a ver. Algo de lo que probablemente ya todos saben, todos han leído esto, lo han escuchado en la radio, en los blogs, en los papers, en todo sitio. Esto ya, creo que esto no es ninguna novedad, ¿no? Hacemos un recuento histórico, ¿no? De qué ha pasado. En diciembre del año 2019, en Wuhan, China, se detectan los primeros casos humanos de COVID-19. Para el marzo del 2020, la OMS lo declara una pandemia. Para junio del 2020 ya hay 8 millones de casos confirmados y más de 425.000 muertes confirmadas por COVID-19. Para febrero del 2021, perdón, acá la fecha error mío, para febrero de este año, más o menos 413 millones de casos confirmados a nivel global y más de 5,8 millones de muertes confirmadas por COVID, ¿no? Estamos en este escenario en este momento. Ya vamos a hablar de lo que son las olas. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las indicaciones de la tomografía? Este es un punto que ha sido muy discutido. ¿Por qué? Porque inicialmente, al ser una enfermedad con una etiología infecciosa viral, lo lógico y lo correcto es que el diagnóstico sea netamente laboratorial. Sin embargo, dadas las características epidemiológicas de esta pandemia, no hubo tiempo para prepararse para tener pruebas de laboratorio adecuadas y suficientes con buena sensibilidad y buena especificidad para este problema. Y entonces ahí en el año 2019, realmente los estudios de laboratorio eran con un 50% técnicamente de sensibilidad. Casos que sí, casos que no. Aparte que la cobertura era extremadamente limitada. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que probablemente hayan leído en algún sitio, ¿no? Dado que las manifestaciones eran tan drásticas a nivel del parénquima pulmonar y los pacientes pues tenían una característica de hallazgos específicos, entonces se decidió usar, sobre todo en China, la tomografía computarizada como prueba de screening. Lo cual no es lo correcto, ¿no? Sin embargo, pues fue una herramienta de desesperación. Luego, este es un consenso, este es un resumen de un gran consenso que hace la Sociedad Fleischner. Por si no lo saben o si es que han escuchado antes, la Sociedad Fleischner, pues es una organización donde pues se llevan determinados consensos entre radiólogos y especialistas invitados de diversas áreas, por ejemplo, neumología, ¿no? O cirugía cardiovascular, ¿no? Para cual delimitar algunos parámetros de manejo sobre entidades específicas, ¿no? Así que, por ejemplo, si nosotros queremos describir alguna imagen en tórax, pues tenemos que usar el glosario diseñado por la Sociedad Fleischner, ya que en ese glosario nos dicen terminología por terminología, palabra por palabra, cada uno de los signos o hallazgos relativos a tórax, y que supuestamente debería ser una estandarización para todos los colegas del área médica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la sociedad Fleischner, ¿qué nos indica? Nos dice que inicialmente la imagen no está indicada en casos leves, salvo condiciones específicas. ¿Y cuáles eran esas condiciones específicas? Pues los factores de riesgo cardiovascular asociados, diabético, obeso, hipertenso, específicamente.
Segundo, está indicado en todo paciente con PCR positivo y con deterioro respiratorio cuantificable, y eso lo evidenciaban por saturaciones menores a 70%. Triaje en pacientes con signos moderados y graves. Esta parte es la parte de la desesperación, ¿verdad? Usar pues la tomografía como un triaje, en este caso fue simplemente la acción desesperada de poder tener una forma de filtrar a los pacientes. Actualmente este escenario, estas indicaciones ya deberían haber cambiado, sin embargo se siguen manteniendo, ¿no? En la mayoría de hospitales que están atendiendo casos de COVID. Vamos a hablar de las fases. No estamos hablando de las fases fisiopatológicas. En este caso les voy a hablar de lo que son las fases imagenológicas, ¿no? Que lo vamos a agrupar en un bloque de 4 fases específicas. Una fase 1, 2, 3 y 4, correspondientes a los 0 a 4 primeros días, los 5 a 8 días, 9 a 13 día y más de 14 días, es decir, más de 2 semanas. No tiene un límite determinado. Esto es un punto a discutir. Vamos a verlo a continuación. Estas fases están determinadas no por el tiempo de enfermedad específicamente, si bien es cierto, va a ayudarnos para delimitarlas, muchas veces vamos a tener que trabajar en hallazgos específicamente identificados en la imagen, ya que no es novedad que cuando viene un estudio muchas veces simplemente viene diciendo que es del área COVID, del triaje COVID, y nada más, a lo mucho te dicen si es PCR positivo, PCR negativo, prueba rápida positiva, prueba rápida negativa, y su saturación. A veces ni siquiera por la premura o la urgencia del caso, pues ni siquiera se consignaba correctamente el tiempo de enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? Pues se caracterizó imaginológicamente los hallazgos principales, correspondiendo la fase 1 a la aparición del vidrio esmerilado. La fase 2 al engrosamiento intersticial asociado, caracterizado por Crazy-Pavin. La fase 3 por procesos consolidativos. Y la fase 4 una fase resolutiva tipo secuelar. Vamos a ver. Primer ejemplo. Miren, vamos a ver en estos segmentos de tomografía de tórax en ventana pulmonar. Vamos a ver 2 casos distintos, ¿no? En este caso en ambos pulmones del lado izquierdo, donde vamos a ver una imagen atenuante. Una imagen atenuante que tiene una distribución subpleural y que me permite la visualización de la trama broncovascular en su interior. Y esto básicamente es la definición del vidrio esmerilado, siendo en áreas específicas o en distintos focos puntiformes asociados o dispersos de forma difusa. Entonces, esta es la característica que dio etiqueta a decirle, pues esta es una fase inicial. La siguiente fase, en correlato fisiopatológico, se corresponde a un engrosamiento del intersticio. De hecho, más adelantito lo vamos a ver a continuación. Vamos a hablar un poco del intersticio y de qué rol juega pues en el COVID, ¿no? En este caso, el intersticio interlobular va a ser severamente afectado por material inflamatorio y proceso inflamatorio subyacente, consignándose pues un signo que se llama Crazy-Pavin o emperrado loco, que como pueden ver es la caracterización y superposición de 2 hallazgos, un engrosamiento intersticial interlobular que da forma de panal, forma de celdas, y un vidrio esmerilado superpuesto, es decir, es la fusión de un engrosamiento intersticial interlobular más vidrio esmerilado. En este caso ya las áreas van aumentando y pueden incluso extenderse a la totalidad del pulmón, y eso vamos a hablar en los compromisos o severidad del caso. La fase de consolidación, un poco más sencilla de entender, está básicamente delimitada por la consolidación manifestada pues como el llenado por material inflamatorio de los alveolos, donde su signo principal va a ser pues el broncograma aéreo, como pueden ver en esta imagen de acá, ¿verdad? Ahora, no solamente se va a ver como áreas afectadas grandes, sino también como zonas inicialmente afectadas de forma focal, ¿ya? Y eso vendría a ser lo que es el signo, por ejemplo, del halo. Pero ya lo vamos a ver más adelante. La cuarta fase vendría a ser determinada por una fase resolutiva, donde vamos a ver cambios de tipo secuelar. Ojo, que los cambios secuelares del COVID son cambios netamente fibróticos. Quiere decir que los pacientes que tienen una afectación por este virus
a la larga van a tener problemas asociados a fibrosis. Obviamente eso no es en todos los pacientes, pero los que tienen tendencia o riesgo sí que lo van a manifestar y de formas muy severas. Dentro de esta etapa de resolución vamos a ver signos de resolución o signos secuelares. Signos de resolución como por ejemplo este signo del halo inverso o del atolón, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ha sido una zona de aspecto consolidativo en los cuales hay una resolución desde su centro hacia el externo, hacia la parte periférica, dejándonos ver en su interior un área de Crazy Pavy. Y por otro lado, en este lado que tenemos unas bandas paralelas a lo que es la línea pleural, que son bandas retráctiles y fibróticas. Bien, este es un resumen, esta es la ley de resumen, vamos a ampliarlo parte a parte. Entonces tenemos la primera fase, o etapa 1, o etapa inicial. Ya les mencioné que está caracterizado por los focos de imágenes hiperatenuantes en vidrio esmerilado. Su principal afectación es el intersticio intralobular, es decir, esa pequeña malla reticular de sostén que está dentro del lobulillo pulmonar secundario, y una distribución predominantemente subpleural. En este caso no hablamos de áreas. ¿Por qué? Porque hicieron cortes estadísticos para ver en la etapa inicial qué tanta área era afectada y la verdad era totalmente variable. Teníamos desde lesiones puntiformes focales, bilaterales, hasta zonas extensas que abarcaban más del 50% del volumen pulmonar total. Entonces es completamente irrelevante hablar de extensión en este fase. Lo que sí es relevante es hablar de vidrio esmerilado. Y bueno, pues ya habían hablado de virus esmerilado, de repente antes, acá les hacemos un pequeño resumen de eso. ¿Qué quiere decir? Es una superposición de una imagen atenuante, pero que me permite ver la trama broncovascular en su interior. Es lo mismo que ven en este ejemplito, en un vídeo pavoneado y una plantita atrás de eso. Es decir, todo se ve opaco, pero se nota dónde está el contorno de la plantita. Lo mismo, similar. Acá es una zona atenuante, pero que en su interior me deja ver el componente broncovascular. Está asociada usualmente a lo que es un llenado parcial del alveolo, usualmente, dado que el signo del virus esmerilado es un signo realmente muy inespecífico y posible y muy posiblemente visualizable en diversidad de entidades, ¿no? Este virus esmerilado puede estar caracterizado tanto por un fenómeno obstructivo, es decir, con obstrucción y llenado pues del contenido de todo mi alveolo, o por ejemplo con el llenado del alveolo por material de depósito, como puede ser bacteriano, sangrado, tumoral, o por colapso completo de mi alveolito. Entonces, si nosotros vemos por qué puede llenarse un alveolo, vamos a ver, pues no, transudado, aspiración, material hialino, moco, pus, sangre y células, especialmente en las neoplasias. Y por otro lado, un aumento de la estructura intersticial circundante, y eso va a ocurrir en entidades como la sarcoidosis, una organización de una neumonía, acá en la capita interesante, vamos a ver que existe un campo de las neumonías intersticiales idiopáticas, donde vamos a ver que existe una entidad denominada como la neumonía organizativa, muy propia de las infecciones virales, o muy usualmente visualizable en infecciones virales. ¿Y qué creen? Pues el COVID es un virus, justamente en esta categoría cae, ¿no? Y bueno, por último, la enfermedad pulmonar fibrótica, que bueno, tiene diversidad de etiologías. No, pero entonces, en todo esto que queremos decir, que nuestro virus esmerilado viene por una organización, es una neumonía organizativa, donde el predominio de su afectación va a ser el intersticio interlobular. Y claro, el intersticio intralobular también. La siguiente etapa, que es la etapa 2, que podemos denominarla también como progresiva, ¿no? Acá es donde aparece mi emperrado loco, mi Crazy Paving, que ya lo habíamos visto hace un rato, ¿no? Que estamos viendo acá diversas áreas parchadas como si fuera un mosaico, ¿verdad? Que está delimitada pues por un engrosamiento intersticial que me permite ver el esqueleto completo del lobulillo pulmonar secundario. Si se fijan bien acá, aquí está mi lobulillo pulmonar secundario. Está en una celda poliédrica. ¿Por qué? Porque su intersticio se ha engrosado por acción de los cambios inflamatorios. Esto está superpuesto sobre un vidrio esmerilado. La extensión puede ser masiva, en este caso del vidrio esmerilado en la etapa progresiva. ¿Qué se ha visto? En los cortes se ha visto que cuando estamos hablando de la etapa 2, usualmente ha habido una extensión del doble del área inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un inicio, el momento de ingreso de este paciente tiene una afectación volumétrica del 20%,
Para la etapa progresiva, usualmente ya ha duplicado esa afectación, ¿no? Usualmente. Eso obviamente no son estándares, no son normas, pero es lo más visualizado. Del Crazy Pie, ¿en qué podemos hablar, no? Que ya les he mencionado, es un virus esmerilado que tiene como superposición el engrosamiento intersticial marcado, visualizable en infinidad también de entidades, ya no solamente en COVID. Ya entonces vamos armando de acá que aparte de estos signos tenemos que tener la caracterización epidemiológica del paciente. ¿Qué más? Fase 3, una etapa 3, el pico. ¿Por qué es el pico? Porque a partir de este momento el proceso inflamatorio ha llegado a su cúspide. A partir de acá va a mejorar, va a disminuir. Eso no quiere decir que el paciente afectado va a tener una mejoría esperada, ¿no? Porque va a depender de qué tanta afectación ha tenido y cuántas secuelas está dejando este paciente, ya, además de de sus complicaciones propias. Pero lo que quiere decirte esta etapa es que ya no va más. El proceso inflamatorio infeccioso llegó a su apogeo. A partir de acá va a empezar la remisión, dejándonos como consecuencia una serie de lesiones que pueden tener comportamiento de aspecto secular y que pueden ser desde leves hasta extremadamente graves. ¿Cuál es lo característico de la etapa pico? Pues la afectación de los alveolos, es decir, el proceso consolidativo, ya sea en áreas subpleurales como este caso de aquí, o como múltiples focos coalescentes que van a terminar organizándose para configurar también un patrón muy similar a este. Ojo, que acá todavía podemos ver los focos de virus esmerilado difuso por otro lado, que también podemos ver crazy paving. Quiere decir que no es que el crazy paving evoluciona directamente en una consolidación y desaparece el crazy paving, no, para nada. Lo mismo ocurre con el virus esmerilado, no es que desaparece el virus esmerilado y se convirtió todo ya en una consolidación, no. Está superpuesta estos distintos tipos de hallazgos todavía en la imagen, sino que en esta etapa pico ya aparecen los focos consolidativos, muy aparte de lo demás que pueda tener el paciente. Y bueno, no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Nuestra consolidación, sea cual sea su etiología, va a corresponder al llenado del alveolo por cualquier tipo de sustancia, ¿no? Cuyo signo principal para poderlo caracterizarlo, reconocer es pues el broncograma aéreo. Otra cosa también, no solamente van a ser en áreas extensas, ¿no? Sino también pueden ser focales. Miren, este era un área de vidrio esmerilado, también de distribución subpleural, pero que en su interior empieza a consolidar y esto nos da pues el signo del halo. La cuarta etapa, que es la etapa resolutiva. Entonces, en este caso ya está en la remisión de los hallazgos, la disminución de la extensión en área o en volumen, dependiendo de lo que use la institución. Predominantemente van a haber cambios fibróticos y pues tiene una duración poco preciso. ¿Por qué? Porque ha habido casos que han sido remitidos dentro de los 30 días de enfermedad con una remisión casi completa de todos los hallazgos, como casos que prolongan por más de 6 meses. Entonces es muy variable, va a depender de las características personales de cada uno de los pacientes. Las lesiones típicas acá van a ser los tractos y las bandas subpleurales o las bandas fibróticas retráctiles. Y también signos pues como de remisión de los demás hallazgos. Por ejemplo, una consolidación viral usualmente va a tener el signo del atolón o del halo invertido, que quiere decir que va remitiendo del interior hacia afuera, dándonos esta forma de anillo, que por eso es que se llama anillo invertido. Ahora, las secuelas que nos puede dejar pueden ir desde simplemente tractos y bandas fibróticas, y mucho ojo con esto, dado que la enfermedad intersticial que tiene asociado el COVID es netamente, o en sus inicios era una aparición netamente subpleural, vamos a ver que van a existir este tipo de bandas que son muy características de un paciente post-COVID, que es, estas bandas son paralelas, miren, van a haber bandas que pueden ser fibróticas que traccionan de una parte externa a una parte interna, como por ejemplo podemos ver acá, ¿no? Traccionándome el mediastino, ¿no? Haciéndome picos en el contorno del mediastino. Pero en el paciente COVID o post-COVID van a aparecer estas líneas que son paralelas a la pleura. Es muy característico de estos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces cuando ahí en la práctica clínica vemos un paciente que tiene este montón de que son paralelas a la línea pleural, entonces de peso para
poner Doctor, disculpe, su audio se escucha bastante entrecortado. Me parece que es la conexión. perdón. Sí, doctor, le comentaba que su audio se escucha bastante entrecortado. Porque me parece que se me cosas entonces continúo nada más. Sí, doctor, se le cortó es solamente por unos breves momentos y ahí le avisé solamente que su audio todavía se escucha un poco entrecortado por momentos. Vas a disculpar, esto ya no lo puedo decir. Intersticial usual, caracterizada por fibrosis subpleural y formación de banalización subpleural también, aparte de bandas retráctiles y bronquiectasias. Esto, por ejemplo, es un pulmón que es la consecuencia de cualquier proceso infeccioso o cualquier proceso inflamatorio asociado. Por ejemplo, acá en la sierra, pacientes que o que constantemente en cosas, al final de sus días tienen este tipo de patrón en sus pulmones. En otros casos, pacientes que han tenido tuberculosis o que han tenido procesos infecciosos crónicos o que han estado en UCI inicialmente, a la larga, con los años de forma secular realizan. Doctor, disculpe Este su... tipo de patrón fibrótico, ¿aló? Sí, doctor, para mencionarle que su audio se sigue entrecortando, ¿sería posible que tal vez ingrese también mediante su celular a la aula de Zoom y mediante su celular utilice su micrófono con los datos para que se pueda escuchar mejor? Doctor. Es lo que estoy haciendo. Estoy usando los datos de mi celular. Ah, entiendo, doctor. Bueno, creo que se logra escuchar la mayor parte de la presentación. En todo caso, continúe, por favor. Doctor, me parece que ya ingresó con otro dispositivo. ¿Podría prender su audio, por favor?
Ah, sí, doctor, un momento, ahorita se soluciona. Doctor, ya le dieron el permiso, ahora pruebe si puede activar su micrófono normal. Eh, un momento, por favor, chicos. Entonces les mencionaba que en total los cambios secuelares que pueden aparecer van a verse de distinta presentación, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es un patrón tipo new, o que lo que usualmente ustedes lo han conocido ustedes como un EPID, ¿ya? Entonces, este tipo de cambios son netamente secuelares, no necesariamente a COVID, sino también a una entidad distinta. Ahora, también podemos tener caracterización como engrosamiento de la pleura asociado a bandas o patrones destructivos. También pueden ser asociados lo que son atelectasias de carácter crónico. Entonces, ¿qué ocurre? En las emergencias se necesitaba tomar una decisión sobre los pacientes. Entonces, muchas veces la prueba de laboratorio ni era confiable ni estaba disponible. Por lo tanto, el hallazgo imagenológico era necesario. Y sin embargo, pues no todos los hospitales contaban con un staff de radiólogos que pudieran dar una cobertura suficiente a la pandemia. Y esto se vio en la primera ola. Entonces, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, se publicaron una serie de distintas escalas y scores para determinar la posibilidad de tener o no COVID por parte de un paciente. Entonces, dentro de las muchas que han aparecido, podemos destacar dos, la norteamericana y la holandesa. En este caso, yo les traigo lo que es la holandesa porque es lo que se aplicó en toda la región Junín, ¿no? En este caso, nuestro CORRATS es muy similar a los distintos RATs que vamos a tener. ¿Y cuáles son esos RATs? Pues T-RATs, LearnRATs, G-RATs, P-RATs y otra serie de scores y escalas que nos permiten determinar la probabilidad o no de distintas entidades. Por ejemplo, el T-RATs. Son hallazgos usualmente ecográficos que nos permiten clasificar si una lesión en la tiroides tiene muy poca probabilidad o alta probabilidad de ser una neoplasia. De forma similar al LANRATS, de forma similar el IRATS, de forma similar el ORATS, ¿no? Para distintas áreas. En este caso, de forma análoga, trataron de hacer un estándar para ver los hallazgos en COVID. Y eso pues lo denominaron como CORRATS, teniendo pues de forma análoga al ACR 6 categorías distintas, ¿no? Que van del 1 al 6. Donde pues obviamente el CORRAS 1 quiere decir que no hay ningún riesgo de COVID, ¿no? Los hallazgos van a ser desde lo normal hasta un no infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo un EPID es fácilmente un CORRAS 1. ¿Qué más puede decir? Una secuela de tuberculosis también será un CORRAS 1. Eh, lo que acaban de hacer hace un rato, edema pulmonar, edema cardiogénico, como lo quieran llamar, también va a ser un CORRAS 1.
vamos a ver que el CORRAS-2 es un riesgo bajo, donde vamos a evidenciar otras anormalidades infecciosas, pero no compatibles con los hallazgos típicos del COVID. Por ejemplo, una neumonía típica. Por ejemplo, una neumonía por agentes micóticos. Por ejemplo, tuberculosis. Entonces, cualquier otro tipo de proceso infeccioso que no sea compatible con los descriptores clásicos de COVID, entonces es un CORRAS-2. Un CORRAS-3 es el dolor de cabeza. Es indeterminado. Es difícil determinarlo. Por lo tanto, aquí tiene que ver bastante la clínica del paciente y el contacto epidemiológico para tomar la decisión. El CORRAS-4 ya nos va diciendo que hay un alto riesgo con anormalidades muy sugerentes de COVID. El CORRAS-5 un riesgo muy alto con todos los hallazgos compatibles con el COVID. Y el CORRAS-6, donde no importa lo que tenga, basta que tiene el PCR positivo, ya es un CORRAS-6. O sea, puede ser un pulmón normal, pero con PCR positivo, CORRAS-6. Puede ser un pulmón con una consolidación lobar como una neumonía, pero con el PCR positivo, ya es un CORRAS-6. Puede ser un pulmón con solamente virus esmerilado, igual ya es un CORRAS-6 por el PCR. Entonces vamos a desglosarlo uno por uno. Ya, entonces, ¿qué tenemos? En el CORRAS-1 dijimos que no hay casi ningún riesgo. Ojo, imagenológico. ¿Qué vamos a tener por este caso? Un pulmón normal, sin hallazgos destacables. Por otro lado, ¿qué vamos a tener acá? Lo que les mostré hace un rato, ¿no? Un pulmón de tipo secuelar. En este caso, este pulmón no podemos saber si habrá tenido antes COVID o no, o ha tenido otro proceso infeccioso. Nuestro CORRAS-2 va a estar determinado por otros hallazgos sugerentes de proceso infeccioso, pero con signos poco caracterizables para COVID. Por ejemplo, acá tenemos una consolidación clásica, ¿no? Que puede ser una neumonía típica. Por otro lado, un proceso consolidativo asociado a una lesión quística, que en este caso es una hidatidosis complicada, que también va a tener virus esmerilado asociado. Es decir, un proceso infeccioso, pero los hallazgos no son típicos de COVID. CORRAS-3, acá sí tenemos un dolor de cabeza, ¿no? Perdón, CORRAS-2 acá en la imagen. Otros hallazgos, neumonías necrotizantes, por ejemplo, o aspergilosis, acá está nuestro micetoma. Y en el CORRAS-3 sí, el dolor de cabeza. Por ejemplo, un virus esmerilado focal único, es decir, una manchita en el pulmón que está solo en un solo lado, entonces tampoco es caracterizable 100% para un COVID. Entonces nos deja un periodo de duda. Por otro lado, consolidaciones asociadas a virus esmerilado, pero en este caso mi distribución es casi central y poco periférico. Si nosotros recordamos el hallazgo típico de COVID, es virus esmerilado, pero de distribución periférica o subpleural, ¿no? En este caso, por ejemplo, se correspondió a final de cuentas con diseminación lipídica de una neoplasia. Ahora acá algo importante, la calidad de la imagen. Y esto ya por experiencia propia. Miren, muchas veces hay que ver que la imagen está adecuadamente tomada. ¿Ya? Tiene que tener una serie de características para decir que es una imagen de calidad y que va a permitir hacer un diagnóstico preciso. Muchas veces, en la premura de los tecnólogos por hacer este estudio, no toman las garantías necesarias y nos van a arrojar falsos positivos. Por ejemplo, este es un caso sucedido en Huancavelica que me pasó a mí. Era un paciente varón de 12 años con antecedentes de leucemia. Por cierto, ya diagnosticado y manejado inicialmente en el Instituto Nacional del Niño. Bueno,
como la familia es de Huancavelica, apenas hubo un poco de mejoría, se lo llevaron. Pero en su estancia en Huancavelica estalla pues la primera ola. ¿Y qué ocurre? Pues el paciente acude a la emergencia con disnea y en sus parámetros de laboratorio una pancitopenia pero severa. No, entonces, como viene con distrés respiratorio, el médico emergenciólogo a las 4 de la mañana del día 23 de enero del 2021, pues, ¿qué hace? Le pide una tomografía. A ese rato le hacen el estudio tomográfico y es lo que vamos a ver en esta primera parte. Miren, ¿qué estamos viendo? Un pulmoncito donde veo focos subpleurales de aspecto consolidativo, bandas retráctiles, focos de vidrio esmerilado, subpleural. Pero algo que no considera el profesional colega, este contorno de la caja torácica. Vamos a ver en la siguiente slide. Vamos a ver. En el mismo paciente, otro nivel de corte, vemos las mismas áreas de vidrio esmerilado, áreas de virus esmerilado subpleural, pero asociado a conglomeración del componente broncovascular y áreas sugerentes acá de un proceso consolidativo o atelectasias también subpleurales. Bueno, el médico de emergencia dijo es un COVID y lo quiso mandar al área COVID al paciente. Yo ingresé de turno a las 7 de la mañana, le entregué el informe a las 7:10. Yo le puse un Corras 3. Vino el colega molesto diciendo que estoy contaminando su área porque como yo le he puesto Corras 3, él no lo puede mandar a los pacientes COVID. Entonces tiene que tenerlo en su emergencia. Entonces yo le dije que tenía que repetirse el estudio porque tenía mala calidad, que eso fácilmente podía ser solo hipoventilación. ¿Y qué ocurre? Pues a mi insistencia le vuelven a hacer el estudio al paciente, esta vez al mediodía. ¿Y qué ocurre? Miren acá el contorno del tórax está adecuadamente expirado. El nivel de corte es el mismo con el que vimos hace un momento. Y miren, ¿dónde están las imágenes consolidativas subpleurales? ¿Dónde está el virus esmerilado? Desapareció. En el otro nivel de corte, de misma forma. ¿Dónde están esas atelectasias? ¿Dónde está ese virus esmerilado subpleural? Desapareció con un estudio bien tomado. Entonces, ¿qué había ocurrido? Que como el paciente estaba con distrés respiratorio, era un niño de 12 años y estos pacientes son los que menos colaboran, pues el estudio salió completamente expirado y nos dio imágenes falsamente positivas para COVID. Entonces, esto es lo que nos va a demostrar que también es requerida una adecuada calidad de imagen. Miren que si no me ponía fuerte en esa decisión de asignarle un Corras 3, a ese paciente con pancitopenia lo iban a meter en una sala COVID. Y probablemente ahí sí se hubiera contagiado de COVID. Entonces, esto es lo referente al Corras 3. Las imágenes que no son precisas, que no tienen todos los signos característicos para COVID o que pueden estar expirados, teniendo como consecuencia falsos positivos. Bueno, Corras 4 ya son características más típicas, más visualizadas en COVID. No necesariamente todas, pero sí ya muy sugerentes. Por ejemplo, acá, estos virus esmerilados que tienen distribución focal un poco subpleural, por aquí un poquito central, pero ya caracterizable para hacer un Corras 4. O por ejemplo acá, estas áreas de Crazy Paviment, que vamos a ver que son extensas y ocupa tanto la región subpleural como central. Y Corras 5, ya todo lo típico. Vidrio esmerilado subpleural, focos consolidativos. Entonces, aquí no hay mucho problema. Ahora, los escenarios recomendados. Son básicamente 3 escenarios. ¿No? El primero es con características clínicas. Ojo, características clínicas consistentes con COVID
¿no? Y con cualquier resultado de los test, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Que si sale positivo, por un lado, y el paciente tiene factores de riesgo, entonces sí va a estar indicado la imagen. Y si es que tenemos un paciente que ya tiene imagen positiva y que a lo largo de su evolución tiene deterioro, pues nuevamente estará indicado la imagen. Por otro lado, si es que este paciente ha salido de todos modos positivo, pero no tiene los factores de riesgo, entonces no se considera en la imagen como importante o vital en la decisión quirúrgica. Pero, eso sí, si aparece empeoramiento de la clínica del paciente, entonces nuevamente la imagen está indicada. Ahora, el otro escenario en esta parte es que el resultado se haya sido negativo, ¿no? Entonces, ante lo cual, nuevamente no está indicado la imagen, a no ser que en su evolución haya empeoramiento. El escenario 2 es con moderados a severas características para COVID. Estos pacientes usualmente están en UCI, ¿no? Y pueden tener cualquier tipo de resultado. Entonces, si es que es positivo, no se piensa más, sí o sí la imagen está indicada y en su evolución de igual manera. Si el resultado es negativo, ya no nos importa acá, dado que son moderados a severos, entonces la imagen también está indicada. El tercer escenario también son con características moderadas a severas para COVID y un pretest con alta probabilidad de COVID-19. Ojo que estos algoritmos eran en la primera ola, cuando las pruebas de laboratorio no eran precisas, ¿no? Entonces los test rápidos eran usados en este momento, ¿no? Y si es que era positivo, entonces la imagen sí o sí estaba indicada. Ahora, nuevamente, si había empeoramiento del paciente, se podía indicar imágenes a repetición. Estamos hablando obviamente de tomografías. Y si por otro lado era negativo, pues la imagen también estaba indicada. ¿Por qué? Por las características de severidad. Y si es que las imágenes o los signos eran sugerentes, entonces ya se actuaba de forma a las guías clínicas de la propia institución. Y si es que no tenía ningún signo característico, entonces volvía al triaje para que se vuelva a hacer una decisión sobre las entidades que pudieran causar su estado. Complicaciones. Acá lo importante que tener en cuenta. Hay básicamente tres complicaciones que van a ser clásicas, típicas y que son frecuentes. La más frecuente de todas es la sobreinfección bacteriana. Usualmente se evidencia entre el octavo y catorceavo día de la enfermedad y personalmente, ojo, este dato es algo personal. Ya esto sí no es de una bibliografía exacta. Esto es de la casuística del Hospital Daniel Sides Carrión. ¿Ya? Un 70% de los pacientes complicados era por sobreinfección bacteriana. Entonces, ¿qué teníamos como característica? Aparte del virus esmerilado subpleural, más la cronología temprana de ser el séptimo o octavo día, veíamos estos focos consolidativos. Estos focos consolidativos asociados a empeoramiento del paciente. Doctor, no se escucha su audio. Esto era muy sugestivo de lo que ahora. Sí, ahora sí se logra escuchar, doctor. Ya, entonces, estos hallazgos eran muy sugestivos de una sobreinfección por otros agentes. Ojo, que dentro de los agentes pueden sobreinfectar. Lo más usual es que sea, pues, bacterias, pero también pueden haber agentes virales. ¿Y quién fue el más identificado? Pues influenza. Ahora, dentro de las bacterianas, uno de los que ha tenido no alta incidencia, pero sí alta mortalidad, son las neumonías necrotizantes y las neumonías intrahospitalarias, caracterizadas en este caso por cavitación, que ocurren dentro de las lesiones consolidativas. Otro clásico es el tromboembolismo pulmonar. En este caso que tenemos
por la alteración del estado de coagulabilidad del paciente, tenemos pues la formación espontánea de trombos y émbolos en el sistema venoso, que van a terminar llegando al tronco o al componente vascular pulmonar, ¿no? Produciendo pues embolismo. Entonces, ¿qué podemos ver en estos estudios contrastados simples en ventana mediastinal de tórax? Podemos ver la complicación o el defecto de represión en el componente vascular venoso del pulmón, o perdón, arterial en este caso, ¿no? Entonces, esto corresponde a un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que usualmente está asociado a severidad al momento de ingreso, con saturaciones menores al 70%. Y también a la extensión de la lesión al momento de ingreso, donde más o menos es superior al 50% de afectación al ingreso. ¿En cuántos casos se vi? Nuevamente, este porcentaje es personal, esto no es de bibliografía, es un 5% de la casuística. Y el otro más común es el síndrome de dificultad respiratoria aguda o el síndrome de distrés respiratorio agudo, que se va a ver entre el 8º a 12º día. Entonces acá, aparte del virus esmerilado, vamos a ver áreas de enfisema, muy característico de esta entidad. Y que, por cierto, al menos en Huancayo estuvo asociado a alta mortalidad. Bien. Diferencias entre la primera ola y la segunda ola. Bueno, básicamente las diferencias van a ser clínicas, ¿no? Acá lo resumo, ¿no? La severidad disminuye, población joven, pocos factores de riesgo asociados y mejor sensibilidad de pruebas de laboratorio. Entonces, estas son las características claves que han ocurrido, pero en imágenes. Entonces, actualmente no hay un metaanálisis que nos esté comparando de forma categórica las diferencias imagenológicas entre la primera y la segunda ola. De hecho, esta parte es el tema de tesis de muchos de los colegas que están egresando este año. ¿De acuerdo? Entonces ya los resultados lo veremos a mediados de este año. No hay mucha data evidenciable. Ya lo que sí puedo compartirles, y eso es de forma personal también, es que los hallazgos, a pesar de estar presentes, no tienen compatibilidad con la clínica del paciente. Por ejemplo, son pacientes que no tienen disnea, pero que en el estudio tienen una afectación de casi el 50%. Es muy probable que ahí el ser joven y no tener factores de riesgo y por otro lado las vacunas, pues le ayuden a su favor. Bien, me despido de ustedes. Por el momento ese ha sido un resumen de lo que es el enfoque imagenológico del COVID. Muchísimas gracias por su ponencia el día de hoy, doctor. Le estaremos